Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Naticum. Esto es Muy de Abogados y en esta ocasión nos acompañan tres distinguidos panelistas para nuestra mesa de análisis sobre las reformas recientes en materia de amparo. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la mesa de análisis sobre las reformas en materia de amparo. Es para mí un gusto recibir en esta ocasión a tres grandes amigos de aquí de Yucatán. Nos acompaña en esta ocasión Luis David Coaña. Luis David, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Omar. También nos acompaña el doctor Rubén Sánchez. Gracias, Omar, muy amable por la invitación. Y el maestro Óscar Leonardo Ríos, bienvenido. Gracias, Omar. Y su servidor Omar García Aguante. El día de hoy vamos a platicar acerca de las reformas en materia de amparo, esta reforma tan comentada sobre la procedencia de la suspensión tratándose de normas generales, o ahora la prohibición para otorgar una suspensión con efectos generales tratándose de normas, tratándose de amparos, como lo conocemos coloquialmente, amparo contra leyes, ¿no? Y en este contexto, pues estimamos conveniente llevar a cabo una mesa, una charla, una plática, que como bien señaló el doctor Rubén, pues es una charla entre amigos, ¿no? Entre amigos y además entre amigos que viven en Yucatán. Y creo que eso es todavía lo más interesante y lo más valioso. Así que bienvenidos, ya saben que esta es su casa siempre. Y quisiera comenzar, bueno, pues, ¿qué les parece si fijamos un posicionamiento cada quien acerca de lo que pensamos acerca de la reforma? Y si me permiten, pues vamos a empezar con Luis. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Omar. Bueno, pues en primer lugar, comentar, pues esta es una reforma muy polémica, ¿no? Creo que hemos visto que se trata, sin duda alguna, de una de las reformas quizás más comentadas, ¿no? De los últimos años en materia de amparo. Sabemos que pues, el juicio de amparo ha tenido una gran evolución a partir de la reforma constitucional de 2011, la nueva ley de amparo de 2013, y ahora esta reforma, que me parece que es quizá la que más se ha comentado desde aquella, porque por ahí en 2021, ¿no? Hubo una reforma llamada reforma judicial que en realidad en materia de amparo quizá no tuvo gran calado, ¿no? Pero esta creo que sí ha sido muy comentada y básicamente lo que se hace es modificar dos artículos, ¿no? El artículo 129 de la ley de amparo y el artículo 148. El 129 básicamente es un artículo que habla de diversos preceptos en donde la ley de amparo considera que se estarían transgrediendo disposiciones de orden público, de interés social, cuando se actualice alguno de los supuestos que ahí están establecidos, y te habla de varios casos, ¿no? Te habla de continuación de juegos de apuestas, sorteos, continuación de delitos, si se restringe el pago de alimentos, en fin, trae varias hipótesis, ¿no? En donde el legislador básicamente establece no una prohibición propiamente, pero sí cuando menos dice en el ejercicio ponderativo que se debe de hacer para determinar si se concede o no una suspensión, pues en estos casos debes de prevalecer el orden público, el interés social, ¿no? Y sin embargo, luego traía un párrafo que decía, que básicamente dejaba la puerta abierta, ¿no? Donde decía que si de repente el juzgador consideraba que había algún caso en donde, a pesar de que fuera alguno de los que están ahí contemplados en el 129, llegase a estimar el juez de ese ejercicio ponderativo que tiene que hacer, que se afecta en mayor medida el orden público al negar la suspensión, se puede conceder. Y básicamente en la reforma lo que se hace es eliminar ese artículo, ¿no? Básicamente se deroga ese párrafo, eso por un lado, y luego viene el 148, ¿no? Que es el más comentado, es el que todo mundo, pues digamos, ha estado analizando, comentando en diversos foros, en donde básicamente lo que se hace es proscribir la posibilidad de fijar una suspensión con efectos generales cuando el acto reclamado sea alguna ley o alguna norma de carácter general. A ver, me parece que por lo que hace a la reforma del 148, que es donde voy a comenzar, y voy a dejar muy clara mi posición, me parece que es una reforma ciertamente hasta innecesaria, ¿no? Creo que la ley de amparo actualmente, tanto en sus bases constitucionales como en lo que es la ley de amparo, me parece que no establecía la posibilidad de otorgar una suspensión con efectos generales, ni contra leyes ni contra ningún otro acto. Creo que eso es lo primero que me gustaría que quedara muy claro. ¿Por qué entonces se hizo esta reforma? ¿Por qué incluir un párrafo que diga expresamente que se prohíbe
otorgar una suspensión con efectos generales cuando sean leyes los actos reclamados. Yo creo que pues recordaremos un caso muy famoso, ¿no?, que hubo en su momento de un amparo que se concede una suspensión contra una ley, me parece que es la ley de industria eléctrica, si no me falla la memoria, que básicamente un juez en materia administrativa allá en la Ciudad de México lo que hace es establecer pues una suspensión con esos efectos. A partir de ahí, pues vino toda una discusión, hubo sectores muy molestos, sobre todo del gobierno, ¿no? Y entonces creo que de ahí nace precisamente esta reforma, que insisto, al menos desde mi punto de vista, yo considero que, dado que actualmente todavía existe el principio de relatividad de las sentencias, eso no se ha modificado, eso todavía está en el 107 constitucional, todavía existe el principio de relatividad de las sentencias en materia de amparo, la famosa fórmula Otero, pues si a una sentencia no le puedes dar un efecto general, me parece que mucho menos a una suspensión. Entonces yo creo que esta reforma al 148 de la ley de amparo, yo entiendo que se ha hecho mucho ruido, pero en primer lugar me parece una reforma innecesaria. O sea, creo que el hecho de prohibirlo lo único que hace es destacar algo que de por sí ya estaba implícito en la ley de amparo. Y en segundo lugar, pues creo que también atiende, pues ya lo sabemos, ¿no?, a una agenda que se trae actualmente de tratar de, pues hasta cierto punto, restringir las facultades de los jueces al momento de decidir si otorgan o no una medida cautelar. Ahora, por lo que hace a la reforma del 129, ahí sí me parece un poco más grave quizá para los casos mundanos, vamos a llamarle de esta manera, porque repito, el 148 al final del día pues es para amparo contra leyes únicamente, ¿no? En cambio, la del 129 es para casos del día a día. La reforma que elimina ese párrafo del 129, ahí sí se le quita una facultad importante a los jueces de decidir ponderadamente cuando haya casos donde sí se pueda otorgar una suspensión contra casos que en principio se supone contravienen el orden público y el interés social. Entonces yo creo que ahí la afectación es mayor y creo que es ahí donde no hemos puesto hasta donde me he dado cuenta del estado actual de la discusión del tema, pues no hemos puesto el suficiente énfasis, ¿no? Porque me parece que esa sí sería quizá la modificación más trascendente. Así es. Gracias, Luis. Rubén, por favor. Bueno, pues esencialmente yo coincido con Luis. Hablemos primero de estos efectos generales de la suspensión. Me parece que en términos del texto legal, esta es una reforma innecesaria porque el artículo 148 ya preveía una prohibición de otorgar una suspensión con efectos generales. Esta es una norma que deriva de un desarrollo en principio jurisprudencial de la séptima época, tiene muchísimos años, en que se le prohibía a los jueces otorgar la suspensión de las normas generales, más no así de sus efectos y de sus consecuencias relacionadas con el quejoso. De manera que se ponía la suspensión como un escudo protector al quejoso, pero la ley seguía funcionando normalmente en relación con cualquier otra persona que no tuviera pues, su protección propia, pues, ¿no? Entonces, esta proscripción de efectos generales ya estaba en la ley, entonces no me parece necesaria. Creo que es un énfasis redundante, es un énfasis que tiene una explicación que busca más subrayar la imposibilidad de los jueces y maniatar a los jueces al momento de valorar estos efectos que le dan a la suspensión. Ahora bien, la discusión que hoy hay en torno a los efectos generales tiene muy buenas bases también en el lado a favor del otorgamiento de este tipo de suspensiones. Hay quien sostiene que argumentos relacionados con la igualdad, que siempre se ha opuesto al principio de relatividad de las sentencias. Hay quien alega la protección de las personas más pobres porque de esa manera serían beneficiadas con un eventual amparo, etcétera. Vamos a pensar que puede haber argumentos muy válidos a favor de otorgar efectos generales a una suspensión, pero yo creo que es una decisión que se debe tomar con muchísima prudencia, ser muy precavidos, porque en efecto está yendo contra una disposición expresa de la ley que eventualmente puede considerarse parcialmente inconstitucional en tanto en ciertos casos que sí lo ameriten impida una protección cautelar pues, a distintas personas, pero no se trata de otorgar la suspensión pues alegremente. Creo que tiene que haber bases
muy firmes de orden constitucional, porque no solamente se tiene que superar esa disposición textual de la ley, sino también el principio de relatividad que, como Luis ha dicho, está en la Constitución y ahí está, ¿no? Y si está en la Constitución, algún significado debe tener, alguna influencia y alguna eficacia debe tener, ¿no? Podemos discutir en qué grado o no, pero en principio no podemos hacer como que no existe. Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, la Corte ha admitido antes de esta discusión que el principio de relatividad debe ceder en casos en que el amparo se promueve con base en un interés legítimo colectivo, por ejemplo, ¿no? Y ese es el gran gancho al hígado que tiene el principio de relatividad desde la reforma de 2011. Desde mi punto de vista, es imposible otorgar un amparo basados en interés legítimo, ¿ya? Sin efectos generales. Tiene que haber una trascendencia a terceros, a las personas que integran el grupo colectivo, o si estamos hablando de un interés legítimo individual, quizá otras personas con quien haya una relación directa del acto de autoridad con la persona que tiene esta posición especial en que consiste el interés legítimo. Eso es algo que ha reconocido la Corte antes de estas discusiones polémicas y el contexto en el que estamos actualmente. El punto es que estos efectos generales, yo creo que si hubiera que darlos, tendrían que tener un fundamento constitucional muy sólido, ¿ya? Un fundamento fáctico en las circunstancias del caso particular en el que haya una fuerte apariencia de buen derecho, por ejemplo, y empecemos por ahí, y todavía creo que nos faltaría analizar con mucha más prudencia y con pinzas cada caso particular. Creo que hay que ser muy cuidadosos en esto. Y al igual que Luis, a mí me inquieta muchísimo más que los efectos generales de la suspensión, la derogación del último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo. Desde mi punto de vista, esta es una reforma que ha buscado quitarle discrecionalidad a los jueces, una discrecionalidad que les dio el propio constituyente de acuerdo con su manifestación expresa en el procedimiento de la reforma de 2011. Que busca evitar que se otorguen suspensiones frente a actos de autoridad que probablemente sean muy importantes para el Estado, para la administración, pero que puedan resultar arbitrarios o que afecten muy gravemente a las personas, y de esta manera se pretende impedirle a los jueces que ejerzan este ejercicio ponderativo para someterlos al sistema anterior, un sistema categórico en el que si el acto de autoridad olía a orden público o a interés social, el juez tenía absolutamente que negar la suspensión. Eso me parece mucho más inquietante porque, como Luis ya decía, ese es el caso de todos los días. Los amparos contra leyes y sus efectos generales son un número mucho menor, ¿no? Y con esto, pues, dejaría por el momento mi posicionamiento. Perfecto, Rubén. Creo que para que quienes nos escuchan se sitúen en el tema del artículo 129, si me permiten, voy a leer ese último párrafo que ha sido también motivo de la reforma. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Creo que, como bien indican ustedes, esta parte de la reforma creo que no la hemos valorado en cuanto a sus alcances. Y claro, este párrafo lo que protege es el interés social, precisamente. En aquellos casos verdaderamente extraordinarios, aunque se contravengan disposiciones de orden público, si hay que salvaguardar el interés social, pues juez, analízalo y de ser procedente concede una suspensión. Hay un punto, si me permites, hay un punto que me parece crucial en la interpretación de este artículo, de este último párrafo y su aplicación, ¿ya? El orden público y el interés social no están siempre, bueno, sí, pueden estarlo de parte del acto de autoridad, pero debemos recordar que el respeto y la protección de los derechos fundamentales, para cuya tutela existe el juicio de amparo, también es una cuestión de orden público y también es una cuestión de interés social que a la colectividad debería de tener un interés en ello, ¿no? Eso es lo que crea ese balance ponderativo que debiera haber en la suspensión. Claro, claro. Adelante. Estimado Omar, pues muy de la mano con lo que han comentado mis colegas, creo que yo podría primero dividir esta reforma en dos aspectos, ¿no? Que ya han comentado.
Uno respecto de la derogación del último párrafo del 129 y otro sobre la prohibición expresa de conceder suspensiones con efectos generales. Desde mi punto de vista, hay ciertas cuestiones que creo que son de preocupación, y esto no es nuevo. Ya el gremio jurídico se ha pronunciado respecto de la regresividad que implica esta reforma a la ley de amparo y la afectación que tiene, desde luego, a las observaciones generales o obligaciones generales, mejor dicho, en materia de derechos humanos. Como saben, pues, el artículo primero constitucional establece distintas observaciones generales y obligaciones generales que el Estado mexicano, a raíz de todas sus instituciones, por ejecutivo, legislativo y judicial, tiene que cumplir al momento de crear normativa, diseñar políticas públicas, y una de estas obligaciones es precisamente la obligación de garantizar. ¿Y en qué consiste la obligación de garantizar? Que es una acción positiva, es decir, es un mandato de ejercicio positivo de acción por parte del Estado y sus agentes, en la cual cualquier decisión que vayan a tomar tiene que ser, obviamente, una decisión en políticas públicas, una reforma judicial que vaya en sintonía, digamos, con el principio de progresividad de los derechos humanos, precisamente para para mejorar el alcance de los derechos humanos en general. Y esto implica, desde luego, el deber de garantizar, eliminar cualquier barrera que perjudique el goce de los derechos humanos. Y precisamente esta obligación, yo creo que es lo que el Estado mexicano, a través del Poder Legislativo, pues no está cumpliendo. No está acatando este mandato constitucional establecido en el artículo primero de nuestra Carta Magna. Y por lo tanto, lo que debería hacer entonces es que, si bien el juicio amparo es nuestro instrumento principal de protección de derechos humanos frente a actos arbitrarios de la autoridad, precisamente las reformas que deben estarse presentando, y esta mesa de análisis no debería ser lo que estamos discutiendo, sino la derogación del 129 y la no concesión de efectos generales, sino precisamente plantear las condiciones efectivas de mejorar el acceso a la justicia a través del juicio de amparo, cuestión que yo creo que nuestros poderes actuales, mandatarios y mayorías en el Congreso, pues creo que no es el interés principal que tienen, ¿no? Estamos, creo que, en la misma sintonía de que la reforma tiene un tinte político muy fuerte a raíz de lo que jueces, tribunales colegiados han hecho al momento de emitir sentencias, que son muy pocos los casos, estimados, y esto lo sabemos, son contados con los dedos de la mano, los casos en los que se han concedido una suspensión general. A mí también lo que me preocupa es que los tipos de argumentos falaces que se han dado en la exposición de motivos y en las comisiones tanto del Senado de la República como la Cámara de Diputados como Cámara Revisora. Creo que son argumentos de índole populista que realmente ni siquiera es un tema de si están bien o están mal. Están tergiversando por completo las figuras del amparo, la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, el tema de la suspensión en general, el principio de relatividad, como si fuera también, sabemos que existe ahí, pero a ver, eso surgió, es un principio decimonónico. Al día de hoy, la Suprema Corte, incluso el dictamen va en contra de precedentes de la Suprema Corte. Nadie habla de la responsabilidad legislativa y de la argumentación legislativa que vaya conforme, por ejemplo, con temas de precedentes judiciales que han dicho que el principio de relatividad pues tiene modulaciones y matices a raíz de la reforma constitucional del 2011 que ya habló el maestro Coaña. Entonces, a mí lo que me preocupa con esto es que, desde luego, se le quita esta facultad discrecional al juez en su facultad constitucional también de argumentar y resolver casos con las herramientas justificativas que tiene para ello, que es hacer un análisis de la apariencia del buen derecho y que esto no contravenga disposiciones de orden público ni afecte el interés social, para ver si concede o no una medida cautelar en el juicio amparo. Y traigo a colación esto porque también parte de los argumentos de esta reforma para justificarla desde sede legislativa es que afecta el amparo y la suspensión con efectos generales, afecta la división de poderes. Y yo creo que ustedes, al igual que yo, no compartimos ese argumento, porque no es que afecte división de poderes, que los jueces no están ni legislando, ni están invadiendo esferas competenciales del legislativo ni del ejecutivo. Hay un tema, nuestra Constitución lo contempla, y Robert Alexy, por ejemplo, habla de una forma de representación, la representación argumentativa. ¿Y esto qué implica? Es un contraste para tratar de crear una armonía entre el control de constitucionalidad de las leyes y la democracia, en el sentido de que la única forma de consolidar tratar una armonía en estos dos conceptos es que
las actuaciones del Poder Judicial se van a ceñir y van a tener validez respecto de la justificación, la calidad argumentativa que hagan en sus sentencias. Y creo que la reforma está eliminando esa posibilidad de hacer estos análisis, como ya hemos comentado, y pues esto desde mi óptica es en perjuicio de la sociedad en general. Claro, por supuesto. Creo que esto último que comentas es muy importante porque por ahí en algún grupo de WhatsApp en el que estoy, alguien comentó, la reforma tiene como propósito prevenir el activismo judicial, ¿no? Después por ahí alguien dijo, sí, es que esto es una posición de un tema de contramayorías, ¿no? Y que creo que valdría la pena también platicar un poquito, si gustan un poco más adelante, aterrizamos en ese punto para ver en dónde nos encontramos en México, ¿no? Si les parece bien, hablemos de la suspensión con efectos generales. Y en ese sentido, estimado Luis, me parece necesario para esta mesa, si nos puedes explicar cómo se concede hoy día la suspensión tratándose de una norma general, porque pareciera que hoy no procede, ¿no? Como que el discurso en contra el discurso manejado en la iniciativa, en los dictámenes, pareciera que hoy se va a prohibir y ya no va a proceder. Y creo que no es así. Creo que la ley de amparo contempla algunas reglas para solicitarla. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Luis? Lo que pasa es que la suspensión, creo que sí hay una figura en el juicio de amparo que ha presentado una evolución muy importante, no ni siquiera a partir de la reforma de 2011, sino, me atrevo a decir, desde hace 30 años, ¿no? Con aquel criterio de aquel famoso tercer tribunal colegiado en materia administrativa, donde estuvo el entonces magistrado Genaro Góngora Pimentel, junto a otros magistrados, que introducen un criterio en donde por vez primera para la suspensión se utiliza el término de apariencia del buen derecho, peligro en la demora, la posibilidad de dar efectos restitutorios, ¿no?, a una suspensión. Luego ese criterio aislado se vuelve una jurisprudencia del Pleno de la Corte, ¿no? Luego ya se vuelve a nivel constitucional en la reforma al 107 fracción décima, luego ya está en la ley de amparo. En fin, ha tenido una gran evolución. ¿Y cuál es el tema aquí? El tema aquí yo creo que es principalmente recordar que al día de hoy la suspensión, me atrevo a decir, tiene distintos tipos de efecto acorde al tipo de derecho que deba de proteger. Porque de entrada, ahorita decía algo Oscar muy interesante, ¿no? Decía, no deberíamos de estar discutiendo este tipo de reformas y deberíamos de discutir otras reformas. A mí se me ocurre una reforma que siempre he tratado ahí de mencionar, creo que es muy necesaria, es, oye, no le podemos seguir llamando suspensión algo que ya no solo suspende. De hecho, eso es lo que confunde a los operadores jurídicos, me atrevo a decir muchas veces el día de hoy, porque tiene efectos de restitución provisional, ¿no?, en el goce del derecho reclamado. Tiene efectos de tutela anticipada y para casos de muestra pues están aquellos amparos del COVID, ¿no?, de los niños que quedaban excluidos, ¿no?, entre los grupos para la aplicación de la vacuna y la suspensión le daba el efecto de tutela anticipada, que quiere decir desde la suspensión te protejo, ¿no? Incluso ya la Corte pues ha establecido ciertas reglas, ¿no?, en donde ha dicho recientemente la segunda sala, ¿no? Bueno, estas son las reglas para aquellos amparos donde deba adelantarse, ¿no?, digamos, la protección y no dejar con ellos sin materia, ¿no?, el juicio de amparo, ¿no? Entonces, la figura de la suspensión tiene una gran evolución y me atrevo a decir que lo que debería de haberse hecho en realidad, si nos pusiéramos a discutir en serio en las cámaras legislativas, es una reforma al capítulo de suspensión y llamarle medidas cautelares, ¿no?, donde vinieran varios tipos de efectos. Ahora, desde luego que en tratándose de normas generales, el 148 ya traía las reglas, y de hecho todavía las trae, porque el 148 todavía al día de hoy, pues lo único que se le hizo en realidad a ese artículo fue agregarle un párrafo más, ¿no?, a los 2 párrafos que ya traía, en donde ya te decía cuáles son los efectos en normas autoaplicativas y cuáles son los efectos en normas heteroaplicativas, ¿no? Y te dice que en normas autoaplicativas, pues básicamente el efecto era suspender la aplicación de la ley para la persona promovente del amparo, ¿no? Y en el caso de heteroaplicativas, bueno, pues las consecuencias respecto del acto de aplicación, ¿no? Y eso sigue estando ahí. Incluso, pues comentábamos antes de la plática, ¿no?, en un intercambio que tuvimos ahorita con el doctor Rubén, la verdad es que el tercer párrafo, digo, si nos ponemos a leer esos 2 primeros párrafos, ahí está, o sea, en realidad ahí está incluso la prohibición, entre comillas, ¿no?, de darle estos efectos generales. Ahora, supongamos que aquí lo que realmente se quiso remarcar
es que bajo ninguna circunstancia un juez de distrito va a poder otorgar efectos generales a una suspensión contra una ley. Claro, y con eso le quitas la potestad de que hayan casos como los que comentamos, ¿no? Que la verdad son, creo que contados con los dedos de una sola mano, ¿no? Y que evidentemente, pues lo que hace básicamente con eso es tratar de conjurar el peligro de que un juez, ese es el argumento, ¿no? Que no fue democráticamente elegido por el voto popular, ¿no? Puede echar abajo una ley aprobada por personas que sí fueron elegidas por el voto popular, en teoría, ¿no? Porque sabemos que también hay plurinominales, ese tipo de cosas que no nos vamos a meter ahorita acá. Pero ese es el argumento, ¿no? Básicamente. La realidad es que creo que jurídicamente no hay motivos, ¿no?, para haber hecho esa reforma. Más bien me parece que es una reforma simple y llanamente que se hizo para remarcar un punto que causó malestar, ¿no? Causó malestar porque ahorita hay un confrontamiento abierto con el Poder Judicial de la Federación, esa es la realidad también, ¿no? Entonces, es una manera, digamos, de incidir aún más en las decisiones que toma el Poder Judicial de la Federación, aunque, insisto, en la praxis, pues, la realidad es que yo creo que no va a tener mayores repercusiones esa reforma del 148, ¿no? Yo creo que más bien las repercusiones van a venir con la otra reforma del 129. Efectivamente, porque yo cuestionaba si hay otra suspensión que conozcamos sobre efectos generales, ¿no? Y en ese sentido, consultaba yo con algunos colegas y además de la suspensión que otorgó en su momento el juez Juan Pablo Gómez Fierro, conocíamos de alguna otra. Claro, el juez que compartía con el juez Juan Pablo Gómez Fierro en los juzgados de competencia económica, siguió el criterio, pero no quiere decir que haya sido de su autoría. Realmente quien marcó la pauta fue el juez Juan Pablo Gómez Fierro, ¿no? Entonces, Rubén, en estos casos tenemos pues este ejemplo del ahora magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, donde se concede esta suspensión. Y me gustaría preguntarte, que nos dieras el contexto de esta suspensión, pero antes me gustaría hacer una pequeña aportación porque tiene su origen en la modulación del principio de relatividad de las sentencias que ustedes ya han expuesto de manera muy clara. Y por supuesto, hay otras suspensiones que se han venido otorgando que pudieran tener esos efectos generales, pero no respecto de normas. Y yo quisiera nada más citar un caso de aquí de Yucatán que también generó mucha discusión en el foro, que es una suspensión que dictó la jueza Cámara, en paz descanse la jueza, respecto de esta granja que se ubica en Jomún, esta granja de Quequén, en donde unos niños promueven un amparo por violaciones al derecho al agua, violaciones al derecho a la salud, violaciones al derecho al medio ambiente. Y en una suspensión verdaderamente agresiva, incluso con un tono pues muy sólido, muy firme, como caracterizaba la jueza, prácticamente suspende las operaciones de la empresa, ¿no? Y dice, saquemos a los animales, prácticamente cerremos la empresa y garanticemos de manera anticipada, con efectos de tutela anticipada, como decía Luis David, la situación jurídica de estos menores que promovieron el amparo. Claro que lo primero que nos preguntamos todos ahí fue, ¿le está concediendo la suspensión a los menores o a toda la comunidad o a todo el Estado? Porque al final del día la Corte tiene un criterio muy claro respecto al derecho al agua aquí en Yucatán. Prácticamente cualquier persona que habite dentro de la península de Yucatán tiene interés legítimo para promover promover amparo por violaciones al derecho al agua, ¿no? Acabar pronto, así es. Entonces, bajo esa dinámica, es un hecho que nuestros jueces de distrito también han venido modulando ya lo que es el principio de relatividad, y creo que eso también motiva de alguna manera la suspensión que otorga el juez Juan Pablo Gómez Fierro, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Me parece que en ese caso pues entra en juego el interés legítimo colectivo. No conozco los pormenores del asunto, pero no es difícil imaginar sus grandes líneas. Es un tema ambiental primordialmente y de derecho al agua que implica derechos difusos de toda una comunidad y de toda, como dice la Corte, quien utilice o habite el entorno adyacente, que es sumamente indeterminado, pero que incluye muchísimas gentes. Unas de ellas pueden ser esos niños o pudo haber sido cualquier persona de esa comunidad. Ahora, como decía yo hace rato,
esta es la gran tensión entre el interés legítimo y el principio de relatividad. O sea, no se puede garantizar el interés legítimo si no retrocede el principio de relatividad. Podemos racionalizar esto de distintas maneras, que en la sentencia del amparo y en su caso, en tanto es un adelanto de la misma la suspensión, tiene efectos trascendentes a personas que no participaron en el proceso, o consideramos que la persona que promueve el amparo es una suerte de representante que actúa en nombre de una comunidad completa. Como ustedes lo quieren, ese es un punto filosófico que todavía no hemos terminado, bueno, ni empezado a discutir, ¿no? Pero allá hay un claro caso en el que el interés legítimo marca la pauta para que retroceda el principio de legalidad. Y recordemos que el interés legítimo también está establecido en la Constitución. Y si lo ponemos en cuestión de orden, el interés legítimo está en la fracción 1 y el principio de relatividad en la fracción 2 del 107. Entonces va antes. Entonces digo, no es que sea un argumento determinante ese de ubicación, pero ahí queda, ¿no? Ese es el tema y ahorita que mencionas a distintos tipos de suspensión y como hablábamos hace un momento, esto tiene alguna nota muy tangencial con la suspensión de normas generales en acción de inconstitucionalidad, que parece haber dado una pauta en ese sentido. Esto lo usa si no mal recuerdo, corríjanme si alguno de ustedes lo recuerda mejor, esto lo utiliza la iniciativa del senador Monreal y el dictamen de la Cámara de Senadores que alude a cuestiones relacionadas con la acción de inconstitucionalidad, ignorando o pasando por alto que se trata de dos procesos de naturaleza muy diferente. Empecemos porque en la acción de inconstitucionalidad no hay un principio de relatividad y no puede haberlo. Su objetivo es invalidar la ley con efectos generales. O sea, no puede haber un principio de relatividad en la acción de inconstitucionalidad. Por eso esa parte no juega en esa acción. La argumentación de los dictámenes a mí me parece que mezcla la gimnasia con la magnesia, trayendo cuestiones de acción de inconstitucionalidad y además lo que se conoce en la jerga académica como con cherry picking, o sea, seleccionando fuentes que sí me convienen y haciendo un lado las que no. Por ejemplo, citan la iniciativa del senador Monreal, cita un estupendo artículo de José María Soberanes Díez sobre la suspensión en acción de inconstitucionalidad y menciona que España y no sé qué otros países niegan la suspensión de normas generales en control abstracto, ¿no? Pero lo que no hizo la iniciativa del senador Monreal es fijarse que en la página siguiente indica un ejemplo en el que en un control abstracto sí puede haber una suspensión de normas generales, que es el caso alemán, que además es un modelo del proceso constitucional en el mundo, es uno de los derechos procesales constitucionales más paradigmáticos, ¿no? También, como digo, ya que nos metemos en la argumentación de que pretende sustentar estas reformas, el punto de la división de poderes, creo que aquí, y en particular con la derogación del último párrafo del 129, más que garantizar la división de poderes, creo que esta reforma la socava. ¿Por qué? Si esta derogación impide que el juez, en el caso particular que él tiene enfrente, pueda valorar las circunstancias precisas y cada peculiaridad que hay en cada extremo del conflicto que debe resolver, al menos cautelarmente, ¿ya? El Congreso se lo quita, le quita esa que no solamente es una facultad, sino que es algo inherente a su actividad. ¿Quién está ante el caso particular, ante las personas de carne y hueso que están viviendo el conflicto concreto en cada caso? No es el legislador. El legislador emite su norma general y abstracta, se va a su casa, hace otras cosas, y el que tiene que resolver el día a día de los expedientes con personas de carne y hueso es el juez, el que tiene a la mano esos datos y que debe valorarlos y resolverlos, ¿no? Así es, así es. Sí, efectivamente, creo que hay varias aristas y varios puntos en concreto. Que tocabas acerca de la acción de inconstitucionalidad me parece sumamente importante traerlo a la mesa porque se trata de un medio de control abstracto. O sea, de entrada, acá no hay interés.
Acá es suficiente con que estés legitimado en la Constitución para que promuevas. Es otra cosa. Y lo que se va a hacer es el contraste de la norma impugnada frente a la Constitución. Y la suspensión en la acción de inconstitucionalidad tiene otras justificaciones, si bien hay una discusión ahí, si bien está prohibida por la ley reglamentaria del 105, desde mi punto de vista, creo que en casos excepcionales como aquellos en los que la Corte la ha otorgado, al menos los que hemos conocido públicamente, digo, muy difundidamente, me parece acertado, porque allá en estos casos se tenía que elegir entre el mal constitucional menor. ¿Me explico? ¿Ya? Que es algo que la Corte creo que valoró en esos casos y bueno, decidió otorgar esas suspensiones, no sin polémica, lo advierto. Hubo voces muy valiosas y muy importantes que no estuvieron a favor de esa determinación en su momento, pero bueno, ahí está ese ejemplo, pero estamos hablando de que este es otro juego, es como querer jugar fútbol con las reglas del básquet. Así es. Entonces, no hay punto de comparación, ¿no? Así es. Así es. Lo más que había hecho la Corte en ese sentido, estimado Oscar, que yo tuviera registro, es que en controversia constitucional que existe la misma prohibición, no se puede suspender normas, eventualmente por ahí de vez en cuando se suspendían consecuencias, ¿no? Y eso en casos verdaderamente extraordinarios, pero lo que yo había visto que hacía la Corte en algunos casos, cuando se presentaba el veto, ¿no? Y que el veto fuera ignorado por el Congreso, entonces en ese caso sí concedía la suspensión y eran suspensiones para interrumpir el proceso parlamentario. El proceso parlamentario en su última etapa que consiste en la publicación de la norma. Bien, le ordenaban en la suspensión al Ejecutivo, permíteme, no vas a publicar la norma. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo alegaba es que no atendieron mi veto. Y por eso vengo a la controversia constitucional. Pero eran casos como para el laboratorio, ¿no? Eran casos como para verdaderamente sentarnos y analizarlo. Incluso el solicitar una suspensión en ese sentido en la Corte, pues era verdaderamente alarmante. Hay dos casos que yo tengo registrados, un caso de Aguascalientes y un caso de la Ley General de Víctimas. Me parece que después de eso ya no se otorgó o no se han otorgado una suspensión hasta que llegamos a este punto con la acción de inconstitucionalidad y se concede en este sentido. Pero en tu experiencia, Oscar, ¿qué otros casos tenemos sobre la mesa que pudieran resultar relevantes para este tema? Claro, pues uno ya lo mencionaron, que creo que es el parteaguas de la motivación por la cual se lleva a cabo esta reforma a la ley de amparo, que es el tema de la impugnación de dos empresas que impugnaron la ley de la industria eléctrica, ¿no? Ya, Rubén Sánchez ya ha platicado un poco sobre esta cuestión. Era un tema bastante interesante porque, como sabemos, pues el entonces juez Juan Pablo Gómez Fierro, pues era especializado en materia administrativa, pero digamos en esta particularidad de competencia en telecomunicaciones, competencia económica y radiodifusión. Y el tema ambiental fue lo que le determina esta cierta competencia para resolver esta suspensión definitiva en su momento, en la cual, pues bueno, a fin de cuentas había ciertos derechos, competencia, libre concurrencia y también medio ambiente, que son derechos de índole colectiva, de índole difusa, que evidentemente pues la concesión de la medida cautelar suspensiva pues iba a tener al menos lo que él argumentaba para evitar una distorsión del sistema eléctrico nacional, pues efectos generales precisamente para no distorsionar este sistema y tratar de equilibrar la competencia entre los agentes económicos en materia de energía eléctrica, ¿no? Y también la libre concurrencia también, desde luego. Pero hay asuntos, y esto es importante con el tema de la suspensión, sobre todo refiriéndonos desde luego al 148 de la Ley de Amparo, que pues sabemos precisamente que entra el tema de la distinción entre interés jurídico e interés legítimo, que trae y, digamos, explaya mucho la reforma constitucional de 2011 y todo el desarrollo interpretativo y jurisprudencial por parte de la misma Suprema Corte y también algunos tribunales colegiados para definir, y si bien no definir, digamos, al menos dar las pautas de qué entendemos por interés legítimo. Pero entendiendo esto, hay derechos de naturaleza difusa, medio ambiente, derecho a la educación, derecho a la salud, precisamente, que aunque la ley de amparo lo prohíba de manera expresa,
materialmente creo que es inevitable que una suspensión, aunque diga, incluso aunque el juez de distrito diga en su sentencia suspensional definitiva, diga, solamente le doy la suspensión a Luis David Coaña, pues evidentemente va a tener efectos a toda la sociedad. Ni modo que nos diga, por principio de relatividad, Omar, Rubén, Oscar, múdense de Mérida, porque a ustedes entonces no les puede beneficiar la sentencia de amparo, ¿no? Entonces creo que también es un aspecto que, digamos, desde una óptica pragmática hay que estar analizando los efectos de la sentencia. Y déjame ponerte un ejemplo en atención a tu pregunta concreto. Un asunto que resolvió un tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito en la Ciudad de México, donde en materia ambiental, desde luego, el derecho humano a un ambiente sano, contemplado en el artículo 4 constitucional, pues donde tenemos a nivel internacional el Convenio de París, digamos, para combatir el cambio climático, toda esta cuestión para proteger precisamente el medio ambiente, y México forma parte del mismo, ¿no? Y en 2015 hubo una serie de compromisos a raíz de este convenio que, si me permiten sacar mi acordeón, mi chafa, hay una especie de norma de observancia general que se llaman las contribuciones determinadas a nivel nacional. Esas contribuciones determinadas a nivel nacional son precisamente compromisos de los estados partes, incluido México, que tienen que llevar a cabo o sea, son plazos de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar el efecto, los gases de efecto invernadero y tratar de equilibrar precisamente o mejorar y no menoscabar tanto más de lo que ya está el medio ambiente sano. ¿Qué ocurre? Pues resulta y resalta que en 2020 el gobierno de México decide omitir esas obligaciones internacionales a las cuales se comprometió precisamente para hacer frente a la contaminación y tratar de mejorar nuestro derecho ambiente. Y lo que hace entonces una asociación civil en interés legítimo es promover un juicio amparo contra esta disposición de observancia general, digamos como se conoce en términos del 107 de la ley de amparo, pues una norma general, ¿no? Una norma general no solo es una ley, sino sabemos que la propia ley de amparo contempla distintas hipótesis de qué se entiende una norma general, ¿no? Por las cuales resulta procedente. Y aquí lo que resuelve, el juez de distrito niega la suspensión, pero ya el colegiado revoca y dice, no, a ver, entendamos en esencia que ahorita el principio de relatividad, esto ya lo hemos dicho en esta mesa, pues tiene modulaciones, no podemos entender ese principio, si bien constitucional, al menos al día de hoy ya no puede entenderse de la misma manera. Y por lo tanto, al ser la suspensión una presentencia, un pronunciamiento previo, llevando a cabo los análisis para su concesión, apariencia del buen derecho, que no contravenga disposiciones de orden público ni altere el interés social, pues entonces estoy en cierta posibilidad como juez de distrito de otorgártela. Aún más, tratándose de derechos de naturaleza colectiva y difusa como es el medio ambiente, pues desde luego no solo va a afectar a la persona que venga a pedir el amparo, independientemente del interés jurídico legítimo, digamos, pero en este caso legítimo, sino que también su eventual sentencia y la suspensión en un primer momento, pues va a afectar, como decíamos hace rato, pues también a todas las personas que se encuentran en esa determinada comunidad. Y ahí el tribunal colegiado determinó expresamente, pues esta suspensión tiene que tener efectos generales. Y fue como se concedió, y creo que es un ejemplo precisamente de que la reforma que podría tener una interpretación estrictamente literal, pues entonces el colegiado tal vez podría llegar a la conclusión de que, chispas, el legislador me ató de manos y yo no puedo hacer nada. Como va a tener efectos generales, te niego la suspensión. Y eso implica entonces que el gobierno de México no acate las obligaciones internacionales que en este caso en concreto eran para contrarrestar la contaminación y proteger el medio ambiente sano, ¿no? Y creo que es un ejemplo del tipo de peligro que atañe esta reforma y solamente con un derecho en específico que es el medio ambiente sano, ¿no? El medio ambiente. Claro, sí, por supuesto. Creo que esta modulación a la que te has referido nace precisamente en este tipo de derechos que tienen que ver con el medio ambiente y en una buena cantidad de criterios que se han venido ya estableciendo en la materia. Yo les quiero comentar que mi posición al respecto es que debemos darle libertad al juez para que él decida los alcances de la suspensión. Hoy para mí es más importante, en muchos juicios para mí es más importante la suspensión a veces que el mismo fondo. Yo le comento a mis clientes,
si nos conceden la suspensión con un efecto restitutorio o como lo dice la ley de amparo para restablecer provisionalmente al quejoso, me parece que estamos del otro lado, ¿no? Me parece que empezamos ganando el partido, ¿no? Empezamos con un 1-0 en los primeros 5 minutos del partido. Y claro, hay jueces extremadamente conservadores, ¿no? La ley, escuchan efectos restitutorios y se remontan a la octava época y dicen, propios del fondo, adiós, se niega la suspensión, ¿no? O actos omisivos, que ese es otro también de otro. El orden público y el interés social, que eso todavía no ha permeado en términos generales en la Judicatura Federal. Son muy frecuentes las suspensiones negadas porque se vulneraría el interés social, bueno, pero no se hace el análisis ponderativo de la Constitución y la ley de amparo al día de hoy. No sé si ya cambió en estos minutos, pero lo sigue diciendo, ¿no? Que es la esencia de la suspensión que buscó establecer la reforma del 6 de junio de 2011. Esa suspensión en la que el juez tenga y se privilegie esa discrecionalidad judicial para atender el caso particular y proteger los derechos de las personas en él. Así es, y definitivamente yo, insisto, yo soy de la idea, hay que darle esa libertad al juez. O sea, que el juez decida en qué casos sí, en qué casos no, a la luz de los hechos que cada quejoso narre en su demanda. Pero ¿qué sucede con esto? Que también hay en el foro jurídico quienes dicen, a ver, permíteme, si el juez empieza a suspender los efectos de una norma con el carácter general, o si se concede incluso la suspensión de los efectos y consecuencias de una norma, pues el juez está yendo en contra de estas posiciones parlamentarias en donde un Congreso electo popularmente fue el que aprobó la norma. Y por lo tanto, ¿por qué un juez de distrito, lo escuchábamos hace poco, ¿no? Con el autor de la iniciativa, ¿por qué un simple juez de distrito podrá conceder una suspensión? Me encantó la respuesta que le dio Germán Martínez Cázares. Le dice, pues nada más le recuerdo a usted que hace unos meses una gobernadora de una entidad federativa lo difamó y usted con una suspensión detuvo los actos de autoridad, ¿no? O sea, maravilloso, ¿no? Pero qué bueno que mencionas ese punto de el simple juez de distrito. Todavía anoche estaba yo, por pura casualidad para otras cosas, ¿no? Estaba yo leyendo el inicio del juicio de amparo y el writ of habeas corpus de Vallarta, y él inicia citando a José María Lozano, diciendo, palabras más o menos, el amparo es grande, precioso, etcétera, porque con él, un solo ciudadano, con el apoyo de un juez, con la autoridad moral que le da la Constitución, detiene al gobierno e inclusive al legislador. Palabras más o menos, ¿no? Y así es, pero no es el simple juez, es el juez con la autoridad moral que le da la Constitución. Claro, el juez tiene que aplicar la Constitución y tiene que razonar y motivar su decisión, ¿no? Y eso sí se le puede exigir al juez, y aquí Oscar nos puede abundar en eso, una argumentación que sea persuasiva, puntual, precisa, que atienda a las circunstancias del caso particular, que explique por qué otorga la suspensión a pesar de que se busca beneficiar, no sé, la salud de la niñez o cualquier situación de interés social. O sea, son jueces constitucionales. Los jueces de distrito son jueces constitucionales, los magistrados de circuito, desde luego los ministros de la Corte, son jueces intérpretes de la Constitución, y ya no solamente de la Constitución, sino ahora también de los tratados internacionales firmados, ratificados por nuestro país, y a veces pareciera que eso se nos olvida, ¿no? Sí, si me permites un comentario, creo que sobre todo esta parte de qué puede hacer un simple juez o por qué un simple juez que además no fue electo democráticamente por nadie va a detener lo que 500 personas y 128 otras personas están decidiendo. Creo que aquí es importante precisamente esto y la respuesta que Germán le dio al autor de esta obra, ¿no?, que nos tiene aquí, aquí reunidos, es precisamente que el juicio amparo es para todas y todos. Es un instrumento de protección ante posibles arbitrariedades del ciudadano, y creo que ellos mismos, en su momento cuando eran minoría, lo utilizaban. Hace poco salió, bueno, está ese caso que menciona el senador Germán o diputado Martínez. Germán Martínez, y por ahí hay un tuit de 2012, cuando eran minoría, precisamente del senador Ricardo Monreal, con aquella reforma laboral del entonces presidente Peña Nieto, donde tuiteó literal,
no estamos de acuerdo con la reforma, vamos a promover un amparo indirecto y por ahí dice que van a solicitar la suspensión de la reforma, que es lo que él ahora, en su autoría, está limitando no al Poder Judicial, sino a los ciudadanos. Y más aún a los ciudadanos que se encuentran en una desventaja social, económica y demás, porque sabemos que el acceso a la justicia, y eso es lo que deberíamos estar discutiendo y lo que el Congreso debería estar trabajando, generar las condiciones para mejorar precisamente el acceso a la justicia. Que el juicio de amparo sea más efectivo de lo que aún ya es, mejorar los temas de acceso a la justicia literal, hablar realmente de lo que decía Luis, no una suspensión, sino y verla como una herramienta meramente instrumental y adjetiva, sino tratarla como otras latitudes y jurisdicciones lo hacen, como un verdadero derecho sustantivo. El Tribunal Supremo Español lo dice como una justicia cautelar. Y creo que esa es la evolución a la que deberíamos estar llegando y no a cuestiones de restricción como está ocurriendo en pleno mayo de 2020, abril todavía, perdón, de 2024, que creo que es precisamente peligroso para las personas, pero también para ellos, porque puede ser que más adelante vuelvan a ser minoría y ellos mismos se dispararon en un pie y se están quitando los mecanismos de control constitucional que tienen para defenderse de lo que consideran arbitrario. Y creo que eso es algo que debería decirse y deberíamos tratarlo también. Sí, por supuesto, Óscar, me parece muy importante. Y Luis, ¿qué viene? ¿Qué sigue en el momento en el que se publique esta reforma en tu óptica? ¿Qué va a continuar? Claro. Bueno, yo creo que aquí hay varias vías, ¿no? Y varias vertientes. Yo creo que de entrada ya se ha anunciado, ¿no? Que es muy probable que se va a promover una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma. Y yo creo que el destino de esa acción de inconstitucionalidad será la de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es muy probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, ordene con efectos generales la suspensión de la entrada en vigor de esta reforma o de la aplicación de esta reforma, según sea el caso y según el momento, ¿no? en que se promueva. Yo creo que esa es en principio la vía que ahorita se vislumbra más rápido. Ahora, esa vía pues solamente la pueden utilizar ciertos sujetos legitimados, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, ¿no? Como ciudadanos? Bueno, no hay que olvidar que independientemente de que ya el 148 tiene esta añadidura, que el 129 pues, ya se eliminó este párrafo, pues no olvidemos que el juicio de amparo sigue siendo un instrumento para los ciudadanos de a pie. Y eventualmente llegará el juicio de amparo, llegará el caso en donde se le solicite al juez, por ejemplo, una suspensión con efectos generales contra una ley que se acabe de publicar, ya sea estatal, ya sea federal o cualquier otro tipo de norma general, y el juez constitucional, claro, ellos que se lo tomen en serio, ¿no? Tendrá todavía las herramientas para que con independencia de que el 148 diga lo que ya dice, bueno, próximamente dirá con la reforma, de todos modos pueda decir, bueno, pues a mí de todos modos el 107 fracción décima de la Constitución me indica que debo ponderar. Hay precedentes en donde la Corte ha dicho los jueces de amparo pueden ejercer control difuso de constitucionalidad respecto de la ley de amparo, ¿no? Hay precedentes donde la misma Corte, una acción de inconstitucionalidad por ahí, que se hizo precisamente contra una reforma al 128 de la ley de amparo, cuando se le agregó a la suspensión que no serán objeto de suspensión medidas cautelares, técnicas de investigación, órdenes de protección. Y la Corte dijo, bueno, esto hay que tomarlo con pinzas porque en una interpretación conforme que se haga de este 128, sí se puede casuísticamente otorgar una suspensión, aunque la propia ley de amparo diga que no. Entonces yo creo que con ese precedente, los jueces de amparo tienen al día de hoy las herramientas suficientes para en aquellos casos donde así lo ponderen y así lo consideren, de todos modos puedan otorgar una suspensión con efectos generales. Entonces, yo creo que hasta en tanto no ocurra algo todavía más catastrófico de lo que estamos viendo ahorita, porque esta reforma, insisto, me parece hasta cierto punto una reforma innecesaria, pero con independencia de ello, mientras no nos quiten este tipo de herramientas que he mencionado ahorita, como el tema del control difuso de constitucionalidad, como el mismo juicio de amparo en sí mismo, las acciones de inconstitucionalidad,
yo creo que mecanismos de defensa todavía existen. Todavía tenemos. No, bueno, nos quitan eso, cerramos la cortina y Sí, nos claro. vamos a ver a dónde, ¿no? Porque Veremos qué hacemos, ¿no? así es. Y creo que en este sentido, Luis, yo coincido totalmente contigo. Creo que habrá que agotar los medios de impugnación y bajo esa lógica, pues habrá que nosotros, en lo individual, empezar a Totalmente, trabajar, yo creo ¿no? que las herramientas están dadas. En este punto, estimado Luis, hay una cuestión de técnica de amparo muy interesante porque efectivamente lo que nos toca a nosotros, como indicabas, pues encontrar el asunto en su momento donde solicitemos la suspensión con efectos generales respecto de una norma, de una ley, de un reglamento, etcétera, una norma de carácter general. Pero aquí lo interesante es qué conducta puede asumir el juez de distrito, porque lo natural sería que el juez de distrito, al tener la prohibición, pues me niegue la suspensión y yo solicite el control difuso a través del medio de impugnación, ya sea la queja o eventualmente el recurso de revisión, pero pedírselo al tribunal colegiado, que parece que sería ese el camino más común para llegar al punto del control difuso respecto de esta prohibición en la ley de amparo. Pero en tu opinión, ¿el juez de distrito podría hacerlo desde la suspensión provisional? Que un juez de distrito, así como encontramos a un juez, Juan Pablo Gómez Fierro, que en su momento suspendió con efectos generales, que alguno dijera, a ver, esta disposición desde la provisional necesito inaplicarla al caso concreto. Claro, digo, yo desde mi óptica, digo, el camino que marcas es el convencional, ¿no? Es el correcto, pero a mí me parece que desde que el quejoso hace su planteamiento en su demanda de amparo y hace la solicitud de suspensión del acto reclamado, argumentada, desde luego, ya no aquella solicitud de únicamente un párrafo de decir, te pido que por favor me conceda la suspensión, quién sabe por qué razón, sino que pues ahora sí que incluyendo un capítulo donde se razone ponderadamente el por qué se debería otorgar la suspensión, si eventualmente el quejoso sabe de antemano que se va a enfrentar a este 148, habría desde ahí que razonar la solicitud y solicitarle al juez de manera expresa que se pronuncie sobre la constitucionalidad de ese 148 y le pida ejercer un control difuso. Y ya será labor del juez de distrito si hace una interpretación conforme o si hace una inaplicación, pero me parece que sí tiene todas las herramientas el juez de distrito para, desde una primera instancia en el amparo indirecto, pronunciarse tanto en la provisional como en la definitiva sobre la posible inconstitucionalidad de este 148. Me preocupa un poquito más lo que pueda llegar a suceder en los casos del 129, porque en los casos del 129 ahí no es una norma positiva vigente la que se va a combatir, sino que ahí es una norma ya abrogada. Sin embargo, si nos ponemos muy neoconstitucionalistas, ¿no? Pues yo creo que también, ¿no? Al final del día, eventualmente el juez podrá decir, bueno, en tanto se resuelve este amparo y por ser más proteccionista de derechos, el 129 que estaba hasta antes de esta reforma que está solicitando su inaplicación, bueno, pues entonces en este caso te concedo con los términos que estaban antes en el 129, pero insisto, me parece que eso sí ya es irnos a un paso todavía más adelante. La del 148 no la veo tan compleja para el juez de distrito, quizás un poquito mala del 129. La del 129. La realidad es que esta eliminación del 129 no priva al juez de facultades para, aún sin contar con la facultad del 129, fijar los alcances de la suspensión, ¿no? Precisar los efectos. Afortunadamente no tocaron el tema de restablecer al quejoso en el goce de los derechos violados, porque ahí, como decíamos hace un rato, ahí sí cerramos la cortina y nos dedicamos a otra cosa. En tu opinión, Rubén, ¿cómo ves este punto en concreto? Yo creo que contra lo que a mí me parece que fue la intención de esta reforma al eliminar el último párrafo del 129, la suspensión ponderativa está vivita y coleando. ¿Por qué? Primero, tiene un fundamento constitucional sólido en el artículo 107, fracción décima, párrafo primero, que ordena al juez realizar un análisis ponderado de la apariencia, el buen derecho y el orden público. Este análisis ponderado tiene que significar, no puede significar otra cosa que sopesar pues, la posición del quejoso frente a los intereses que está promoviendo el acto reclamado. ¿Ya? No puede significar, como la propia interpretación de las iniciativas, de los dictámenes legislativos indican, que
primero vemos si se viola el orden público y el interés social y después atendemos la apariencia del buen derecho. Ese análisis ponderado implica cotejar estos conceptos y analizarlos simultáneamente. Tenemos que recordar también que no es la ley de amparo la que rige primordialmente el juicio de amparo, es la Constitución. Y la Constitución ahí tiene ese mandato, ¿ya? Que no está reflejado en el texto de la ley, como ya dijo la Suprema Corte en la ejecutoria que Luis mencionó hace un momento en relación con la reforma de 2016, ¿verdad? Sí, correcto. Porque la acción es la acción de inconstitucionalidad 62-2016, en la que la Corte dijo, bueno, pues si tenemos esta prohibición textual de otorgar la suspensión contra técnicas de investigación y otras cosas, ¿no? Esto no significa que no se pueda dar, sino que el juez tendrá que hacer un análisis más riguroso. Bueno, pues que haga un análisis más riguroso en los casos del listado del 129, cuando haya órdenes militares, cuando aparentemente se trate de interrumpir el funcionamiento de centros de vicio, el pago de alimentos, el cumplimiento de normas oficiales mexicanas y otra serie de cosas, ¿no? Pero además creo que tampoco tenemos que irnos a invocar a Lexi o algún otro espíritu neoconstitucionalista en esto. Tenemos también la jurisprudencia de la ley anterior que permitía esta suspensión ponderativa precisamente bajo la idea de que es posible otorgar la suspensión sin violar el entonces 124 cuando los perjuicios que el quejoso pueda resentir son mayores a los perjuicios que resentiría el interés social y el orden público que promueve el acto reclamado. Entonces tenemos la Constitución vigente, su interpretación por la Suprema Corte que ha señalado en alguna contradicción de tesis que el juicio de ponderación es la clave de la suspensión y esta acción de inconstitucionalidad 62-2016 que ordena pues que tiene que ponderarse, aunque en algunas ocasiones haya de haber mayor rigor por parte del juez, y la jurisprudencia de la ley de amparo anterior a la cual se pretendió regresar, ¿no? Entonces, creo que tenemos elementos con los cuales los postulantes, los abogados y los jueces verdaderamente constitucionales, como tú señalas, Luis, que sí tomen en serio su función de proteger los derechos fundamentales de las personas y garantizar el orden constitucional, podemos echar mano para fundamentar nuestras peticiones y nuestras resoluciones cautelares. Por supuesto. Estimado Oscar, tú conoces muy bien el funcionamiento del Poder Judicial, has estado en distintos tribunales, incluso en la propia Corte. En tu óptica, ¿qué sigue con relación a esta reforma al interior del Poder Judicial? Porque evidentemente vendrán las impugnaciones, pero al interior del Poder Judicial, ¿qué opinas? ¿Qué posición se asume actualmente? Claro, es una pregunta bastante relevante. Nada más me gustaría agregar un apartadito de lo que comentaba Rubén Sánchez. Aunado a todo lo que él comenta, también hay un presente bastante relevante de la segunda sala del ministro Pérez Dayán, el amparo en revisión 706-2017, donde a fin de cuentas ahí determina que el legislador está impedido de limitarle al juez este análisis ponderativo al momento de conceder medidas cautelares como puede ser la suspensión, ¿no? Y aclaro esto, entendiéndose que no es redundante porque sabemos que la suspensión pues, es una especie dentro del género de las medidas cautelares, entendiendo que, ya lo hemos hablado también, pues entra también la tutela anticipada, ¿no? Entonces, teniendo este primer precedente, podemos hablar de una posible apariencia del buen derecho de la inconstitucionalidad de la norma, perdón, de esta reforma a la ley de amparo, ¿no? Y bueno, en atención a qué le corresponde o qué podría pasar al interior del Poder Judicial de la Federación y también de los poderes judiciales locales, yo soy de la idea y a mí creo que me gusta compartir y creo que tenemos una tarea pendiente el gremio jurídico, academia, litigantes, personas servidoras públicas, judicatura en general, legisladores, desde luego, abogacía en general, de tratar de democratizar la justicia y el derecho. ¿En qué sentido? Tal vez de oficio en sí mismo el Poder Judicial no pueda hacer mucho frente a la reforma, salvo hasta que los casos se judicialicen y conforme los argumentos, las líneas argumentativas, la estrategia de amparo que los litigantes hagan en el Poder Judicial y los pronunciamientos que esto conlleve,
creo que lo que tenemos que hacer es precisamente tratar de hacerle ver a la ciudadanía que el juicio amparo es una herramienta fundamental que debemos tener todos sin restricciones, consolidarla y mejor aún más, desde luego, pues ampliarla, es decir, mejorar los espectros de su alcance para tener precisamente mejores condiciones en la materialización de nuestros derechos fundamentales. Y creo que aquí entonces la relatora de la ONU sobre independencia judicial ya ha dicho precisamente que ante los actos populistas, los gobiernos populistas, que principalmente lo que hacen para desmantelar y derribar democracias es atacar a uno de los poderes que el propio Hamilton, si no me equivoco, padre fundador de Estados Unidos, desde luego, a uno de los poderes más débiles, ¿no? Él decía que el poder judicial es el más débil de los tres, porque el Ejecutivo tiene la espada, el Poder Legislativo tiene la bolsa, tiene los recursos, tiene el presupuesto, y el Poder Judicial pues carece de estas dos acciones y solo le corresponde en esencia dirimir las controversias entre ciudadanos, pero también tiene una función doble institucional, a lo que la doctora Ana Laura Magaloni ha dicho en teoría del presente, no solo resolver casos, sino también interpretar la Constitución y marcar las reglas del derecho vigente, es decir, cómo entendemos la Constitución y las leyes, ¿no? Entendiendo todo esto, los gobiernos populistas tienden entonces a desmantelar a la judicatura, a atacar personas juzgadoras, a hacer reformas para precisamente los mecanismos de protección que tenemos, irlos debilitando. Y esto es una reforma que creo que debilita precisamente un acto que hace frente a los actos arbitrarios de autoridad. Y lo que hay que hacer entonces es ver cómo hacemos llegar este mensaje. No aquí, nosotros entendemos lo que estamos hablando, pero un ciudadano de pie no entiende la menor idea de la trascendencia que esto implica para sus derechos cuando cuando tal vez no lo podrían necesitar en un primer momento. Y yo creo que el amparo tal vez es como, a manera de analogía, una especie de seguro de gastos médicos, ¿no? Es decir, cómpralo, ojalá nunca lo uses, claro, pero ahí está por cualquier cosa, ¿no? Y lo mismo el ciudadano corriente. Muchos dicen, a mí esta reforma ni me viene ni me va, no me afecta en nada. Todos piensan que la afectación de las reformas legislativas tiene que ver con algo económico en su bolsa. Si no se le va ningún peso de la bolsa o alguna propiedad o algo así, no pasa nada conmigo y esto no me afecta en absoluto. Pero claro que sí, porque el día que hay alguna arbitrariedad, no vas a tener el único medio de defensa que tienes a tu favor para hacer frente a ese acto de autoridad. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, y qué bueno que hacen esos espacios, estimado Omar, felicidades por hacerlo y gracias por invitarnos, es que ojalá llegue esto a abogados, desde luego, pero a la ciudadanía en general, y que ellos entiendan las implicaciones y la trascendencia de esto. Y yo creo que si esto se logra en algún futuro, va a ser muy difícil para cualquier gobierno hacer este tipo de reformas porque sabe que va a tener una ciudadanía exigente que no le va a creer todo este tipo de cuestiones e incluso aquí estas pláticas van a ser de cómo consolidar el juicio amparo y no decir por qué entonces nos está afectando, ¿no? Entonces creo que al interior del Poder Judicial puede ser precisamente cómo democratizar por parte de la Corte, por parte del Poder Judicial Federal y los locales, la justicia y hacerle llegar a la gente y hacerla ver de manera sencilla y entendible las implicaciones de los quehaceres de la justicia y en nuestro gremio jurídico. Creo que eso es lo que nos corresponde ahora. Excelente, estimado Oscar. No, pues el agradecido soy yo, realmente el que estén aquí tres grandes constitucionalistas de Yucatán, para mí es un honor, bienvenido siempre. Y bueno, pues esto nos va a dar para platicar y platicar y platicar y podríamos aquí llevarnos bastantes horas tratando de charlar sobre estos puntos. Hay que empezar a cerrar. Estimado Luis, una conclusión. Bueno, yo creo que una conclusión común de todos es que en primer lugar es una reforma pues ciertamente regresiva para la figura de la suspensión. Yo había dicho innecesaria, porque me parece además de que la suspensión en realidad nunca tuvo ese tipo de efectos. Sin embargo, pues ya hemos visto que en realidad más que nada la reforma que se hizo al 129, como hemos mencionado ya, es quizá la que más puede doler, pero aún así los jueces siguen teniendo las herramientas intactas de índole constitucional para continuar concediendo la suspensión. El chiste está en que lo hagan. O sea, el chiste está en que nosotros como ciudadanos, como mencionaba Oscar, hagamos la petición concreta y que los jueces se la tomen en serio y resuelvan, ¿no? Acorde a lo que su función constitucional les exige. Me parece que este es el momento en donde de verdad, así como se dice en la frase aquella, ¿no?, famosa de hay jueces en Berlín, aquí se debe demostrar, bueno, pues hay jueces en México también, ¿no? Y hay jueces constitucionales que le pueden hacer frente también a este tipo de reformas regresivas. Claro, por supuesto. Estimado Rubén, para terminar. Muchas gracias.
Creo que esta es una reforma, como ya hemos dicho, innecesaria, redundante, y yo diría que no cumple el cometido que buscaba, que era, creo que, descafeinar la suspensión, ¿no? Como acaba de mencionar Luis, los instrumentos constitucionales están ahí y mientras tengamos constitución y jueces constitucionales que la quieran hacer valer, creo que los mexicanos podemos estar tranquilos de que tenemos una garantía, que será menos fácil de lograr, quizá, pero todavía la garantía existe con nuestra constitución y los jueces constitucionales. Si esta reforma hubiera querido mejorar el juicio de amparo y promover y fortalecer las garantías de los ciudadanos frente al Estado, hubiera aclarado la suspensión ponderativa, hubiera dicho con todas sus letras, el juez valorará en cada caso esta posición, claro, con términos más técnicos, ¿no? Pero con una idea muy clara y muy precisa para que ya no quedara ninguna duda de qué es lo que tiene que hacer y cuál es la responsabilidad del juez al momento de enfrentarse a una pretendida violación de derechos fundamentales. Pero como sabemos, no fue eso lo que sucedió. Así es, así es. Gracias, estimado Oscar. Omar, pues nada, agradecerte el espacio, desde luego es un gusto estar con estimados colegas, amigos. Yo nada más diría que, bueno, aquí el reto que ahora enfrentamos es precisamente cada quien desde la óptica en donde se desempeñe, academia, el postulancia y judicatura. Uno, creo que sí, el derecho y las herramientas constitucionales y legales que todavía tenemos para hacer frente a este tipo de cuestiones es, uno, pues buenos argumentos al momento de plantarse los litigios, sobre todo, como decía Luis, ¿no? Es decir, qué argumentos fuertes, persuasivos, robustos voy a hacer para que el juez analice precisamente pues la constitucionalidad de esta reforma, sobre todo qué estrategia de amparo es la que se va a hacer con la derogación de una norma y demás, ¿no? Porque sabemos que obviamente los amparos contra leyes son por leyes nuevas, desde luego, o reformas que modifican, desde luego, el contenido material de una disposición jurídica. Pero aquí estamos hablando de otra cuestión, si no bien inédita, pues sí no muy común, que es la derogación tal cual de un párrafo de la ley de amparo que permitía al juez, desde luego, hacer un análisis sobre si concede la suspensión en caso de que, de no concederla, pues si fuera a afectar de manera grave al interés social, ¿no? Y por otro lado también, creo que es el momento para demostrar quienes sean jueces constitucionales y también locales de lo que están hechos y por qué tienen la toga puesta. Es decir, y no lo que dice el autor de esta reforma, porque no es completamente falso que exista una dictadura de las togas, como lo llegó a decir. Al contrario, creo que es un puesto de completa honorabilidad llegar ahí, al menos en el Poder Judicial y también en los locales. Es un tema de gana quien mejor conocimientos tiene y que nos demuestra en los exámenes de oposición, a fin de cuentas, ¿no? Entonces también es el momento, creo, para que la judicatura demuestre que, como decía Luis, que hay jueces en México, ¿no? Hay jueces en Berlín, pero hay jueces en México, que la única opción que tenemos para respetar y hacer valer es la Constitución y es la única guía que tenemos que cumplir en esta condición, ¿no? Y desde luego, más adelante, ojalá nunca cerremos la cortina, como estábamos diciendo, y que se quede en chascarrillo esto, sino que simplemente hagamos mesas más adelante aplaudiendo al gobierno que sea, pero porque realmente está modificando la ley de amparo en pro de las personas, hablando ya no de suspensión, sino de una justicia cautelar realmente, donde haya amparo provisional desde luego, y que el acceso a la justicia para las personas sea un derecho realmente materializado en la sociedad. Entonces, esto ojalá sea en un futuro no muy lejano, y creo que esa es la meta a la que Abogacía en general tiene que llegar. Por supuesto. No, pues muchísimas gracias, Oscar, de verdad. Un placer tenerlos por acá, estimado Luis, estimado Rubén. Oscar, muchísimas gracias. No me resta sino agradecerles que nos estén acompañando el día de hoy. Ojalá que esta sea la primera mesa de muchas que pudiéramos tener, de muchas charlas que pudiéramos tener acá. Son siempre bienvenidos. Y bueno, pues a todos quienes nos escucharon, muchísimas gracias. Recuerden, Naticum es un espacio, es un centro de estudios sobre procesos constitucionales, y suscríbanse a nuestras redes sociales. Hasta la próxima.